La información en contacto directo. ¿Qué tal, Lenín? ¿Cómo te va? Muy bien, amigos televidentes, un buen día para todos. Ya está con nosotros Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano en los estudios de la capital. Roberto, buenos días. Buenos días, Lenín, y como siempre, gracias y a su orden. ¿Cuál es la afectación que en el sector empresarial ha generado la implementación de las salvaguardias a los productos que ingresan desde Colombia y desde Perú? Estamos muy preocupados porque finalmente esto supone un aumento de costos de materias e insumos, bienes de capital, materias primas que importamos de los países vecinos. Alrededor de la mitad de estas importaciones constituyen estos rubros que en definitiva sirven a la industria nacional. En muchos casos son productos que ni siquiera producimos nosotros, como para pensar en que compiten con la producción nacional, de manera tal de que lo miramos con mucha preocupación. La noticia va en la línea de que hay un diálogo abierto con los países vecinos, tanto con Colombia como Perú, por la aplicación de estas salvaguardias, respectivamente 21 y 7%, y obviamente tenemos la expectativa de que se llegue a un acuerdo sobre la base de excluir buena parte del universo arancelario, sobre todo estas señaladas subpartidas de materias primas, insumos y bienes de capital, porque si bien esto parece como una medida contra el empresario, de afectación al empresario, finalmente es importante destacar que esto termina trasladado vía costos, dígase precios, al consumidor final. Esto es inevitable. Hay hasta el 6 de enero para emitir por parte de la Secretaría de la CAN un pronunciamiento. Entre tanto, se ha extendido el plazo de diálogo a nivel de viceministerios de Comercio Exterior, y de información que tenemos de las últimas horas se aspira a alcanzar un acuerdo, lo cual naturalmente nos brindaría un alivio sobre la base de lo señalado, ¿no? Esto es excluir un buen número de partidas. Eso es lo que puede cambiar, estamos a la expectativa. Sin embargo, lo que ya está dado es el texto, la ley de incentivos a la producción y para combate de la evasión tributaria, donde se incrementó el ICE a las cocinas de gas y se le puso un impuesto a la comida al evitar la deducción de los gastos en publicidad de los productos llamados hiperelaborados. Esos son más golpes al sector productivo. Evidentemente que lo son. La ley de incentivos finalmente deriva, como lo hemos dicho, en una 11ª reforma tributaria. Sin duda contempla un impuesto a la publicidad. Igualmente, vía reglamentaria se generan otros gravámenes de distinta naturaleza, de manera tal que lo vemos con mucha preocupación. Obviamente se nos ha dicho que esto estaría generando tanto como $200 millones de ingresos fiscales, pero finalmente eso termina siendo sobrecostos para el aparato productivo nacional, que, como decía hace un momento, si bien impacta en primer término a las empresas propiamente dichas, finalmente esto se traslada vía costo al consumidor. Es como funciona esto. Se le denominó ley de incentivos porque finalmente sí, se generan ciertos incentivos, pero fundamentalmente para los megaproyectos vinculados al denominado cambio de la matriz productiva, que es un tema que se encuentra en foja 0, ni siquiera en foja 1, más allá de la publicidad oficial, porque finalmente no estamos viendo el desarrollo de una inversión importante como consecuencia de esta normativa que está en vigencia en el país desde 2010, de manera tal de que nosotros miramos esto todavía con mucha reserva, y un poco el discurso empresarial va en la línea de la importancia de rescatar el diálogo público-privado, y es la razón por la cual nosotros hemos enviado una carta al presidente de la República esta semana solicitándole una audiencia a fin de exponer nuestros puntos de vista, porque pensamos que frente al escenario pues siempre va a ser más importante, antes que restricciones, pensar proactivamente en fomento de exportaciones y también de inversiones para hacer frente a esta contingencia de ciertos desequilibrios macroeconómicos y particularmente en el frente externo, en la balanza de pagos. Y antes de pasar a este tema de la reunión solicitada al presidente, quisiera detenerme un minuto en lo que usted señalaba. En última instancia, estas medidas a quien afectan en realidad es al consumidor, porque el encarecimiento de las importaciones y de cualquier otra cosa, el empresario se lo traslada al comprador final, con lo cual ninguna de estas medidas tomadas por el gobierno puede ser considerada como de bajo impacto, porque redundan directamente en el pueblo. Sí, no son de bajo impacto, indiscutiblemente tienen un efecto inflacionario. Estamos preocupados también por el efecto de contracción económica que podrían estar produciendo en distintos sectores. Pongo el ejemplo de los automóviles.
La restricción para la importación es de 57%, pero ya tenían una restricción de 30% en relación a lo que importaron en 2010, de forma tal que apuntaríamos en 2015 a importar aproximadamente la tercera parte de lo que se importó hace 5 años. Entonces, como usted entenderá, para este sector, que es el más importante de la actividad comercial del país, supone un enorme impacto, más allá de que hay alrededor de dicho sector un encadenamiento a su vez de otros sectores que se benefician de esta actividad, como puede ser logística y transporte, seguro, financiamiento, de manera tal de que esto es importante tenerlo a consideración. Desempleo y contracción de este tipo. Desempleo y contracción económica, Roberto, en el sector automotriz, entonces, para el 2015. Yo diría que tal como están las cosas, sí, pero por lado del sector automotriz se ha hecho un planteamiento al gobierno nacional en el sentido de que en vez de apuntar a una restricción que raya ya en lo excesivo y hasta irracional, diría yo, apuntar a una restricción menor que podría estar, según el planteamiento que se ha formalizado al COMEX, en el orden del 20%, frente a una circunstancia en la cual entienden los ecuatorianos en general, dígase sector público o sector privado, pues como que tenemos que arrimar el hombro. Ahora, ustedes le piden una cita al presidente de la República para plantearle exactamente qué. Y se lo pregunto porque Blasco Peñarrera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, nos comentaba hace pocos días que él ya no se quiere reunir con el presidente porque sabe que esos encuentros son una pérdida de tiempo. Bueno, realmente podríamos discrepar respecto a una apreciación de esa naturaleza. Es obvio que nosotros no nos hemos venido reuniendo regularmente con el presidente Correa. La última vez que lo hicimos formalmente fue allá por agosto de 2012, pero fíjese usted, fue una reunión determinante para efectos de sacar adelante la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea, aunque ese proceso demoró para entonces todavía algún tiempo. Pero yo diría que lo principal es que en la carta que le hemos enviado al mandatario estamos requiriendo una pausa en cuanto a la adopción de nuevas medidas de ajuste, hasta tanto nosotros podamos presentarle nuestra propuesta, que básicamente, como le decía hace un momento, va en la línea de todo lo que se puede hacer para fomentar exportaciones e inversiones. Yo creo que por efectos del elevado precio del petróleo, el gobierno nacional nunca ha priorizado en debida forma la atracción de inversiones, tanto extranjera como nacional. Nos hemos mantenido con ritmos de crecimiento prácticamente cero en los últimos años, cuando los países vecinos han estado con tasas, en el caso de Colombia, de 42% y de Perú de 25%. Así que la cuestión va en la línea, ¿por qué aquí en Ecuador no podemos hacer lo mismo? Porque como usted entenderá, si Ecuador de alguna manera logra captar mayor inversión, va a poder reducir sus requerimientos de deuda para efectos de mantener los equilibrios macroeconómicos correspondientes. De eso se trata. Roberto, ¿cree usted que el presidente de la República, el gobierno ecuatoriano, al empresariado nacional lo ha subestimado, lo ha visto por encima del hombro? Sí, yo diría que sí, esa sería mi respuesta categórica, pero la situación está cambiando. Hoy por hoy el sector público necesita más que nunca del sector privado en torno a sacarle todo el potencial posible. La coyuntura es difícil, el precio del petróleo ha caído, el dólar se ha revalorizado en los mercados internacionales, lo cual tiene un efecto equivalente al arancelario en lo que tiene que ver a la pérdida de competitividad que tiene en esos mercados nuestra producción exportable. De forma tal, frente al estado de cosas, naturalmente nuestro mensaje en la línea es, nosotros queremos contribuir a la estabilidad económica del país, a que frente a la coyuntura cualquier medida de ajuste sea bien pensada, acotada, que tenga el menor impacto posible, que no quede sujeta a las directrices de la tecnocracia de Semplades, sino que en general esto pueda tener un espacio de discusión previo entre los sectores interesados, incluyendo naturalmente al privado, y de esa manera ir diseñando políticas públicas que tengan un mayor grado de consenso. Yo creo que el sentido común indica que de esta manera vamos a encontrar una mejor salida frente al presente estado de cosas. Y es que debe haber ponderación para que no se graben productos básicos, para que no se encarezca la vida del ciudadano. Aparentemente las medidas que se toman afectarían únicamente al empresariado, pero como usted bien lo ha señalado, quien paga a final de cuentas cualquier incremento de precio es el consumidor final.
Indiscutiblemente, y estamos preocupados por esta dinámica porque luego de un taller realizado la semana pasada en Guayaquil, en donde analizamos cifras macroeconómicas justamente para preparar la presentación al presidente de la República, la conclusión fue de que la situación es preocupante. No queremos hablar de que la situación es crítica, pero evidentemente el correctivo pasa porque procuremos definir políticas públicas de coyuntura en base a un acuerdo público-privado que lamentablemente se ha mantenido postergado, considerar opciones, y esto ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, de una ley de agenda público-privada que permita que de alguna manera inversiones privadas puedan compensar el decaimiento que inevitablemente se va a dar en las inversiones públicas como consecuencia de la caída del precio del petróleo y a la imposibilidad también de que el gobierno nacional pueda acudir a los mercados internacionales para lograr los niveles de financiamiento que requiere. Por citar cifras, Lenín, nosotros hemos mantenido niveles de inversión pública arriba de 14.000 millones de dólares, la privada ha estado cerca de 12.000 millones. Con la una cayendo, evidentemente el ideal sería que la otra comience a subir para efectos de compensar la caída de la primera, pero todo eso va a depender de las políticas públicas y de la propia apertura que el gobierno nacional tenga para llegar a acuerdos con el sector privado. Es como vemos el escenario. Ahora, eso en el ámbito de las expectativas, en el ámbito de las certezas, lo que tenemos es lo que usted señalaba, una ley de incentivos tributarios que en realidad ha sido la 11ª reforma tributaria, que lo que busca es incrementar la recaudación. Se imponen adicionalmente aranceles para evitar que salgan los dólares del país. Y se plantea además la aportación individual obligatoria del trabajador autónomo en el proyecto de reformas laborales. Eso estaría por aprobarse. Como si nada, nos encontramos con 3 impuestos. ¿Cuánto más se puede soportar? Realmente, pues yo tendría que compartir con usted la preocupación que está señalado, son algunos elementos los que usted menciona en su pregunta y evidentemente es la razón por la cual nosotros queremos apuntar hacia un diálogo con el gobierno nacional al más alto nivel en plazo perentorio. Nosotros hemos propuesto que la reunión sea a partir de la 3ª semana de febrero, de modo tal que hasta tanto nosotros con los grupos técnicos de los diferentes gremios estamos elaborando esta propuesta que, como le decía hace un momento, trata de ser innovadora para efectos de salirnos de este esquema defensivo de las restricciones o de nuevos impuestos, porque evidentemente esto termina pasando una factura que la pasa el pueblo ecuatoriano vía inflación, vía aumento de precios, lo cual naturalmente es un escenario indeseable. Decirle también de que nuestra previsión, tal como están las cosas, es que el Ecuador no tendrá ninguna posibilidad de crecer a un ritmo del 4% en 2015 y la previsión más cierta debe estar en alrededor entre 0 y 1.5%. Procuremos estar al techo y no al piso de esa expectativa. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Lenín. Son las 7:17, en instantes estará Vilma Andrade, exdiputada, exconcejal de la ID, representante del Grupo Ciudadano que plantea ahora la refundación del Partido Naranja. El socialismo democrático del siglo XX y la libertad social y la social en libertad ante el socialismo del siglo XXI. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La gesta del CENEPA reconstituyó el poder político de las Fuerzas Armadas que renunció a Dajic, tumbó a Bucaram, Nahuatl y Gutiérrez y rescató a Correa. Lo escribe Alfredo Fumargote en la revista Vistazo, que ya está